Culminó la fecha número 16 de las eliminatorias camino a Norteamérica 2026. Ya tenemos dos equipos más que van a jugar la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026. Otros equipos que ya casi están con un pie y medio en clasificación al Mundial. Y dos equipos que van a pelear la zona de repechaje y equipos que ya sellaron el adiós, que van a mirar el Mundial por la televisión. Bueno, vamos a hablar de la jornada número 16 de estas eliminatorias camino a Norteamérica 2026. Bueno, nos metemos en el primer partido de la jornada, que es Bolivia-Chile. Se disputó en el Estadio El Alto, a 4100 metros de altura. Bolivia, que venía de perder 2-0 frente al conjunto venezolano, y sacó del arco a Vizcarra por el grosero error con su defensor boliviano, con Héctor Cuellar, y puso a un histórico en el arco boliviano, que es Carlos Lampe. Bueno, vamos a hablar ya de lo que dejó este compromiso entre la selección boliviana y el conjunto de Chile, que venía de perder 1-0 frente a la Argentina y que ya se había eliminado de clasificar directo, y era una última oportunidad para Chile para saber si por lo menos tenía intenciones remotas de clasificar a repechaje por lo menos. Bueno, Bolivia vence a Chile y se ilusiona con un lugar en el Mundial 2026. Volvió a ser efectivo en su feudo en el Estadio Municipal del Alto, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Venció 2-0 a la selección de Chile y dejó fuera a la roja de Ricardo Gareca. Bolivia cumplió como local, venció por 2-0 a Chile y lo eliminó. Se ilusiona con posibilidad de alcanzar el cupo de repesca. ¿Y por qué no clasificar de forma directa? Esta victoria se define como clave, ya que le coloca a la verde con 17 puntos y ahora está a un solo punto de Venezuela. Y la roja culminó sus chances de ir al Mundial 2026 por tercera vez consecutiva. Chile va a mirar el Mundial por televisión. La última vez fue en el Mundial de Brasil 2014, eliminado por el local en penales. Bueno, en cuanto al desarrollo del partido, el tanto del local llegó apenas a los 5 minutos del inicio del partido. Miguelito Terceros, su goleador del Alto, transformó en gol en un buen avance del equipo local. Sin embargo, la situación se complicó para el conjunto boliviano. A los 19 minutos del primer tiempo, el defensor Luis Chávez vio la tarjeta roja directa y obligó a su equipo a bajar las líneas para cubrir. Aún con un jugador de ventaja, con un jugador de más, los chilenos no supieron aprovechar hasta el minuto 10 del complemento, cuando Francisco Sierra Alta también vio la roja directa en el conjunto chileno. Sobre el final, a los 89 minutos del segundo partido, Bolivia sentenció marcando el segundo gol por intermedio de Enzo Monteiro. Y Miguelito Terceros convirtió su sexto gol en estas eliminatorias para el seleccionado boliviano. Con estos resultados, ya Bolivia sigue teniendo vida, está a un punto de Venezuela y Bolivia tiene que jugar frente a Colombia en Barranquilla y frente a Brasil de local. Tiene que ganar por lo menos un partido y esperar que Venezuela no sume más de un punto. Con esto, Gareca dejó el cargo de Chile tras la derrota que significó la eliminación del conjunto chileno para el Mundial 2026. Bueno, y en el vestuario se reunieron con los dirigentes, con los jugadores y la delegación, que querían descomprimir esto. Se intentó y agradeció por todo el respaldo, ya con voz muy baja. Bueno, y en las eliminatorias, el Tigre Gareca
Dirigió 16 partidos con la selección chilena, apenas ganó 2, empató 4 y perdió 10 partidos. Chile marcó 9 goles y encajó 24, para menos 15 la diferencia. Y en las estadísticas de este partido fue de esta manera. Bolivia intentó 17 remates contra 12 de Chile, 7 remates al arco contra 2. 47% de posesión contra el 53%. 329 pases el conjunto boliviano y 375 el equipo chileno. Bueno, Bolivia juega en condición de visitante primero en el combo de septiembre frente a Colombia en Barranquilla y luego cierra en condición de local frente a Brasil. Y el conjunto chileno ya eliminado juega para completar el calendario frente a Brasil de visitante y recibe a Uruguay. Nos metemos en el segundo partido de la jornada. Uruguay, que enfrentó a Venezuela en el Estadio Centenario. Uruguay, que venía de perder con Paraguay, apenas ganó un partido en los últimos 6. Después del triunfo frente a Colombia, Uruguay empató 3 y perdió 3. Bueno, Uruguay recibió a Venezuela con la intención de Uruguay seguir entre los 6 primeros y el conjunto de la Vinotinto ganar para irse a 4 puntos de Bolivia en la zona de repesca. Y por qué no alcanzarle al conjunto de Uruguay en la tabla de posiciones y pelear el último cupo para ingresar directo. Bueno, vamos a hablar de este compromiso que se disputó en el Centenario entre Uruguay y la selección de Venezuela. Y queda a puertas del Mundial 2026. Uruguay venía de perder con Paraguay y el conjunto venezolano venía de ganarle a Bolivia. Dio un golpe de autoridad la Celeste en Montevideo al vencer por 2-0 a Venezuela y quedar casi el clasificado al Mundial de Norteamérica 2026. Y Venezuela parece destinada a jugar el repechaje. El arco se abrió para la Celeste, que venía 4 partidos sin ganar por eliminatorias. Al cierre del primer tiempo, a los 43, con un cabezazo, y Rodrigo Aguirre y Georgian de Rascaeta en el complemento puso el 2-0 que lo festejó todo el Centenario. El planteamiento ofensivo de Marcelo Bielsa tuvo recompensa ante un equipo dirigido también por el argentino Fernando El Bocha Batista, que apostó a la férrea defensa y el contragolpe, pero que se va de Montevideo con las manos vacías y casi resignado a pelear por el 7º puesto que vale la repesca intercontinental. Bueno, Uruguay suma 24, de momento ya está cuarto en la tabla, y Venezuela 7º con 18 puntos. Por un punto de Bolivia está el conjunto de la Vinotinto, que pelea el repechaje. 12 remates intentó Uruguay, 10 Venezuela, 5 remates al arco contra uno solo, 60% de posesión de balón contra el 40% de la Vinotinto, 485 pases contra 343. Uruguay ya está casi clasificado. Jugará frente a Perú en el Estadio Centenario y va a visitar a Chile, todo en septiembre. Y Venezuela, que va a tener un fixture muy difícil: visitar a Argentina en Buenos Aires y recibir a Colombia en Maturín. Sabe que depende de sí mismo Venezuela para entrar en repechaje. Vamos al siguiente partido que se disputó en el Estadio Monumental de Núñez. Argentina, que ya estaba clasificada, recibía a Colombia. Colombia, que venía de empatar sin goles frente a Perú. No gana desde la fecha 10. Desde la fecha 10, Colombia que no gana frente a Chile. 3 empates y 3 caídas. 3 puntos de 18 posibles sumados a Colombia desde la fecha 10. Desde la fecha 10 no lograba ganar el conjunto cafetero
y quería tratar de dar el golpe en el Monumental. Bueno, Argentina rescata un empate ante Colombia, jugando con uno menos inclusive, con la expulsión de Enzo Fernández en un discreto trabajo arbitral del paraguayo Juan Gabriel Benítez. Thiago Almada, al minuto 81, rescató a la Argentina que jugaba con 10 ante Colombia, con el gol que le dio el empate 1-1 al albiceleste este martes, por la fecha 16 de las eliminatorias. Bueno, 1-1 en el estadio de River, Argentina acumuló su quinto partido consecutivo sin perder y llegó a 35 puntos. Y Colombia sigue sexta en el último que entra directo al Mundial con 22 puntos y 6 partidos sin ganar, con 3 empates y 3 derrotas, 3 puntos de 18 posibles. La selección cafetera, que jugó ante el albiceleste uno de sus mejores partidos, comenzó arriba en el marcador cuando el delantero de Liverpool, Luis Díaz, a los 24 minutos demostró su jerarquía y clase. Con 7 tantos es el goleador de las eliminatorias. Sensacional acción, tomó el balón casi en la mitad de la cancha, se fue solo por la banda izquierda, entró en el área chica y dribló a 3 antes, derribó a 3 antes de rematar con derecha al arco defendido por el Dibu Martínez para poner el 0-1 y silenciar el Monumental. Con ese gol, el Guajiro se convirtió en el máximo artillero de las eliminatorias con 7 tantos, por delante Lionel Messi y el boliviano Miguel Terceros con 6 tantos. Además, después de 28 años, Díaz es el primer jugador colombiano que anotó en Argentina por las eliminatorias que lo hiciera Carlos el Pibe Valderrama en 1997 en el 1-1 de la Bombonera. Además, logró el primer gol del equipo cafetero en el Monumental contra las albicelestes, recordando, como dijimos en el video pasado, que Colombia goleó una vez 5-0 a Argentina para el Mundial de los Estados Unidos 94. En el complemento, Colombia se replegó y Argentina tuvo varias opciones, pero emergió la figura del portero Kevin Mier para apagar cualquier intento de peligro. A los 70, la albiceleste perdió por expulsión con roja directa a Enzo Fernández por una grave falta sobre Kevin Castaño, quien 3 minutos después fue sustituido por el jugador del Fluminense John Arias. A partir de ahí, el partido entró entre un toma y daca de faltas de uno y del otro lado. Lionel Scaloni decidió reemplazar a Messi por Ezequiel Palacio al minuto 77. Cuando parecía que Colombia tenía el juego controlado, llegó al gol de Thiago Almada al minuto 81 y salvó los muebles de Argentina en casa. Y así se fue este partido. Argentina va a dormir como líder con 35, Colombia sexta con 22. 10 remates tuvo Argentina contra 11 de Colombia. 3 remates al arco contra 5 de los cafeteros. 64% de posesión, 36% del conjunto cafetero. 606 pases contra 345. Argentina, que ya está clasificada, va a jugar frente a Venezuela en condición de local y frente al conjunto de Ecuador en Guayaquil. Colombia, que depende de sí mismo para clasificar, juega frente a Bolivia en Barranquilla y luego visita a Venezuela. Vamos al estadio Arena do Corinthians. Brasil recibía a Paraguay. El equipo paraguayo que venía a ganar el Uruguay 2-0. Brasil, que venía a empatar sin goles frente a Ecuador. Y Paraguay, alguna vez iba a pasar, perdió. Perdió el invicto de la era Gustavo Alfaro, pero está a un pasito nada más del Mundial. La selección paraguaya, que acostumbró a todo un país a hacer posible lo imposible, en los últimos meses sufrió su primera caída en la era Gustavo Alfaro. La albirroja cayó este martes en Brasil, ante la selección verde amarela, en el estadio Neoquímica Arena de la cancha del Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo, por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas camino a Norteamérica 2026. Bueno, como decimos, la derrota significó un enorme dolor, especialmente por el invicto que se venía teniendo el combinado guaraní desde la llegada del cazador de utopías. Pero no representa ningún riesgo de cara a la clasificación para la Copa del Mundo. A 2 fechas para el cierre del clasificatorio, Paraguay está a 6 puntos de Venezuela, que es el que entra a la zona de repesca.
Y bueno, y la próxima fecha que será en casa ante Ecuador para poder completar la faena, inclusive con un empate. A la diferencia de otros partidos, esta vez el equipo, dirigido por Gustavo Alfaro, no fue capaz de reaccionar ante la adversidad y no pudo hacer mucho ante lo que fue un monólogo del dueño de casa. En cuanto a posesión de balón, 73% contra 27% a favor de la Canariña. Bueno, un error de cálculo que cambió todo. Paraguay sufrió bastante en el primer tiempo, especialmente las veces que Gabriel Martinelli, estrella del Arsenal, propuso en el mano a mano ante los laterales. Sin embargo, pese al monólogo de Brasil, en cuanto a la posición, el dueño de casa tuvo muy pocas chances debido a la gran fortaleza defensiva del albirroja. Pero el infortunio se enamoró del combinado guaraní. Justo antes del entretiempo, minuto 44, Junior Alonso tomó una mala decisión al intentar retroceder el balón hacia Omar Alderete, estando en el área, y no hizo otra cosa que regalar la posición a Mateus Cunha, quien ganó en el fondo y cruzó en el centro de la muerte. ¿Y quién apareció ahí? El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, que atacó la portería de Roberto Gatito Fernández y pese a estar marcado por Juan José Cáceres, terminó empujando el gol para romper el cero. La realidad indica que Paraguay disputó uno de los partidos más flojos en cuanto a la producción ofensiva. Prácticamente no pudo responder a los golpes de Brasil. Las únicas aproximaciones del combinado guaraní fueron a través de la pelota quieta, fueron más los laterales que los tiros de esquina. Pero en esta ocasión, la garra guaraní no pudo imponerse ni en el fuego aéreo. Bueno, y el perdió Paraguay, pero tiene todavía chances de por lo menos empatar en Asunción frente a Ecuador en septiembre para asegurar ya el cupo al Mundial. Bueno, 11 remates tuvo Brasil contra 5 de Paraguay, 4 remates al arco, inclusive uno que salvó Juan Cáceres en la línea con Gatito Fernández, 4 remates al arco de Brasil contra uno solo de Paraguay, 74% de posesión contra 26% de Paraguay. Le triplicó los pases Brasil, 580 contra 212. La próxima fecha, Paraguay recibe al conjunto ecuatoriano en Asunción y luego visita Lima para jugar frente a Perú, ya quizás clasificado en ese compromiso. Y Brasil ya está clasificado al próximo Mundial, tiene 25 puntos, Paraguay se queda con 24. Brasil jugará frente a Chile, que ya está eliminado, y va a jugar frente a Bolivia en el Alto. Quizás ya pueda ser uno de los jueces, porque Bolivia va a pelear el cupo de repechaje. Bueno, ahora nos vamos al último partido que se disputó en la jornada en el Estadio Nacional de Lima. Ecuador visitaba a Perú, que se jugaba sus últimas chances. Tiene chances nulas. Ya para el Mundial del 2026 ya está fuera, pero Perú ya está casi fuera del Mundial. Ecuador clasifica al Mundial 2026 ante un Perú que agoniza. Ecuador selló su clasificación al Mundial del 2026 este martes con un empate 0-0 ante Perú en el Nacional de Lima, regresando a la cita global tras su participación en Qatar 2022. Y la blanquirroja continúa en terapia intensiva, aferrada a una remota esperanza mínima de alcanzar el repechaje internacional. Y muy meritorio lo de Ecuador, pese a iniciar las eliminatorias sudamericanas con menos 3 puntos. Por la sanción de la FIFA, la tricolor se quedó con uno de los boletos directos al Mundial tras un intenso partido por la fecha 16 de las eliminatorias en el Estadio Nacional de Lima. Ecuador sumó 25 puntos en el segundo lugar del premundial regional y se puso a 10 del clasificado Argentina con 35. Y Perú ya prácticamente está fuera, está penúltimo con 12 puntos. Bueno, Perú, lo más preocupante del equipo peruano es el gol, que solamente en estas 16 fechas hizo 6 goles. Y en los últimos partidos, en los últimos 5 o 6 partidos, Perú apenas convirtió el 50%, es decir, 3, en ganarle 3-1 al conjunto boliviano. Y a Ecuador le bastó
con empatar frente a Brasil en Guayaquil y empatar en Lima para asegurar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. Bueno, y así se fue el combo de junio. Vamos a repasar los mejores, el 11 ideal de la fecha 15 y 16. En el arco, Gonzalo Valle, destacado en la selección ecuatoriana, que reemplazó a Hernán Galíndez, que se lesionó frente a Brasil. Los defensores, Nathan Nández de Uruguay, Gustavo Gómez Portillo, Alexandro Ribeiro y Piero Hincapié. En el medio, Julio Enciso, Casemiro, Rodrigo Betancourt, Thiago Almada y arriba, Luis Díaz y Julián Álvarez. Esos son los 11 ideales de la fecha 15 y la fecha 16 por su rendimiento en sus selecciones. Bueno, vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones en la eliminatoria. Argentina ya está adentro con 35 puntos, cómodo líder. Ya aseguró contra Brasil su clasificación. Ecuador también, meritorio con -3 arrancó, 25 puntos, ya está adentro del Mundial. Brasil también está adentro con 25. A un pasito está Uruguay con 24, diferencia de gol más 7. Paraguay también con 24, les basta con un empate la próxima fecha para asegurar los cupos del Mundial. Colombia tiene 22 puntos, está también cerca, casi clasificado. Paraguay y Uruguay ya están adentro, pero matemáticamente le falta todavía. 18 tiene Venezuela con diferencia de -4. Bolivia tiene 17, está por ahora fuera de todo, tiene una diferencia de -16. Eso es lo que tiene en contra, los goles en contra. Por lo menos Bolivia tiene que ganarle uno de los dos partidos, esperar que Venezuela no sume más de un punto. Porque Bolivia si gana uno va a quedar a 20 y Venezuela va a quedar con 19. Perú tiene 12, tiene una remota chance. Está a 6 puntos de Venezuela. Tiene que perder Venezuela los dos partidos y Perú tiene que sumar los 6 y descontar también la diferencia de gol con Venezuela. Venezuela tiene -4 y Perú tiene -11. Remontar una diferencia de 7, que es muy difícil. Es una misión casi imposible. Y Chile ya eliminado con 10 puntos. Fuera de todo. Y así se va a jugar la próxima fecha, la fecha número 17 y 18, que será en el mes de septiembre. En Barranquilla, Colombia va a recibir a Bolivia, en el Metropolitano de Barranquilla, en el Centenario de Montevideo, Uruguay a Perú. Todavía no se sabe dónde se va a jugar Uruguay, Brasil, Chile, ese ya es para completar el calendario. En Asunción, Paraguay con un empate o un triunfo mejor, inclusive si pierde. Y si pierde Paraguay y si pierde Venezuela, Paraguay ya está adentro del Mundial. Contra Ecuador que ya está adentro. Y Argentina-Venezuela se va a jugar también en Buenos Aires. Y la fecha y se cierra el 10 de septiembre, el 9 de septiembre. Posiblemente en el Alto, Bolivia recibirá a Brasil. En Maturín, Venezuela, Colombia, que se jugaría la vida para entrar en repechaje. En Guayaquil, Ecuador, Argentina, que ya están clasificados los dos. Chile, Uruguay. Chile ya juega para completar el calendario y Uruguay ya creo que ya va a estar clasificado. Y Perú, Paraguay en Lima. Perú ya jugándose quizás su última carta ya esté eliminado. Y Paraguay ya esté clasificado. Bueno, ya tenemos 3 clasificados al Mundial y unos cuantos que ya faltan, ya están un pasito de clasificar. Y otros que ya, entre Venezuela y Bolivia está el 7º lugar. Se define y Perú ya prácticamente pende un hilo para por lo menos llegar al repechaje. Ha sido un placer. Que pasen una linda noche.